Señor los bendiga. La palabra del Señor, les vamos a compartir un mensaje del Salmo 34, verso 19. Muchas son las aflicciones de los justos, mas de todas ellas los librará Jehová. La traducción en lenguaje actual nos dice: los que son de Dios podrán tener muchos problemas, pero Él los ayuda a vencerlos. Una tercera versión, Biblia en lenguaje actual: aunque el justo padezca muchos problemas, de todos los librará el Señor. La persona íntegra enfrenta muchas dificultades, pero el Señor llega al rescate en cada ocasión. Esta es una muy bonita promesa de la palabra de Dios y que nos cobija a todos los justos. ¿Quién es el hombre justo? El hombre justo es aquel que cree en Dios, en el Dios de la Biblia, en el Dios que se nos revela a través de las Santas Escrituras. Ese es el hombre justo. El hombre justo también cree en el Hijo de Dios, o sea, en la segunda persona de la deidad, que es Jesucristo nuestro Señor, que por medio de Él obtuvimos la reconciliación con Dios Padre. ¿Por qué obtuvimos la reconciliación con Dios Padre? Porque a través de su sacrificio en la cruz, sacrificio expiatorio, sacrificio sustitutivo, es decir, Él se puso en nuestro lugar, porque nosotros éramos reos de muerte, estábamos condenados a muerte por nuestros delitos y pecados. Desde los padres, Adán y Eva, el pecado comenzó con ellos y se ha venido transmitiendo de generación en generación hasta nuestros días. Pero ¿cuál es la medicina de Dios? La medicina de Dios es el sacrificio que hizo el Señor Jesucristo en la cruz del Calvario hace más de 2000 años por toda la humanidad, pero muy especialmente, aunque el sacrificio es hecho por toda la humanidad o para toda la humanidad, muy especialmente es para los que creemos, porque si no creemos, si no hay fe, no hay reconciliación tampoco. O sea que el requisito fundamental es creer. Para el que cree, todo le es posible. La palabra de Dios nos dice en el famoso versículo o muy conocido versículo Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su propio Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Vamos a subrayar lo que dice. Para aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. A través de la fe somos salvos. La fe es un don de Dios, no es algo que esté en nosotros por voluntad propia. La fe es colocada por Dios, en unos más, en otros menos, pero esa fe nos permite la reconciliación, simplemente con creer. Creemos en el Señor Jesucristo y basta, no se necesita más. Ese es el fundamento, ese es el principio bíblico, creer para ser salvos. Cree en la justicia de Dios. La justicia de Dios es el sacrificio expiatorio. Jesús fue a la cruz, murió por nosotros, se entregó por nosotros, sufrió el vituperio por nosotros. En realidad los que deberíamos haber sido clavados en esa cruz éramos nosotros, todos los hombres, pero Él se puso en nuestro lugar, aceptó ese horrible sacrificio, espantoso sacrificio, porque a Él le costó muchísimo dolor, y a través de ese sacrificio, cuando dice
consumado es, la obra de Dios ya estaba realizada a favor de todos los redimidos de todas las generaciones. Expiatorio, pues quiere decir que expió el pecado de la humanidad. Murió por nosotros para salvarnos de la condenación que pesaba sobre nosotros. Si el hombre se acoge a la justicia de Dios a través de su Hijo Jesucristo, se le borran todos los pecados, obtiene la vida eterna, la salvación, y quedamos inscritos en la familia de Dios. Somos parte de la familia de Dios. Jesucristo es nuestro hermano mayor. Y Dios Padre, tenemos la paternidad de Dios Padre, el acompañamiento de la tercera persona de la deidad, que es el Espíritu Santo. El Consolador nos acompaña siempre porque está dentro de nosotros, vive en nosotros, hace parte de nosotros, de los redimidos, de los santos. El Espíritu Santo habita. Nuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo. De modo que esto es maravilloso. No hay mejor noticia que esta. Por eso evangelio quiere decir buena noticia o buenas noticias. En ningún otro hombre hay salvación. La Escritura nos dice esta palabra. En ningún otro nombre hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. No hay otro. Cuando dice no hay otro nombre debajo del cielo, es que no hay otro. Se han inventado a muchos. Los ponen en un pedestal, los adoran, pero no son verdaderos. No vamos a discutir eso, no vamos a poner ese punto hoy para estudio. Simplemente decir que no hay otro nombre debajo del cielo, solo Él. En otro pasaje de la Biblia nos dice anulando, y sí es importante que lo tengamos en cuenta. Lo vamos a leer con la mayor claridad posible. Anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. Este pasaje se encuentra en Colosenses 2, 14 y 15. Y es muy importante, porque aquí nos reafirma la palabra que nosotros éramos reos de muerte y que estábamos condenados a muerte. Si la persona de Jesucristo no hace el sacrificio expiatorio por nosotros, pues simplemente estaríamos condenados a muerte, a pasar la eternidad en el Hades, en el infierno. Y eso es algo terrible que no se le puede desear a nadie. La tremenda misericordia de Dios nos sacó de ese destino tan oscuro que pesaba sobre toda la humanidad. Ahora bien, hay que hacer la distinción. No toda la humanidad cree, porque de no todos es la fe, dice la palabra. No creen, entonces para ellos no hay otro destino sino ese destino oscuro que es la condenación. Porque el que tiene al Hijo, dice la palabra, tiene la vida, y el que no tiene al Hijo no tiene la vida. En síntesis funciona así. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. De modo que negar a Jesucristo mantiene al hombre en la condición de condenación. Y este versículo que acabamos de leer, pues en ellos no se cumple
Tristemente tenemos que decirlo, no se cumple en ellos, no los levanta, no los habilita, no los redime porque no creen, pero en los que creemos sí se cumple, anulando el acta de los decretos que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz, y despojando a los principados y potestades, los exhibió públicamente, triunfando. Esa palabra sí que es importante, triunfando sobre ellos en la cruz. La cruz de Cristo es nuestra victoria. Aleluya. La cruz de Cristo es nuestra victoria. Nadie nos puede despojar de la salvación, ni siquiera el pecado que cometamos, porque todos los pecados quedaron anulados. Todas las actas de decreto que pesaban sobre nosotros quedaron anuladas. Nosotros somos salvos y hemos heredado la vida eterna y vamos al lugar celestial que el Señor ya ha apartado para nosotros desde antes de la fundación del mundo. Con esa buena noticia, con esa certeza, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Espero que estos mensajes que estamos grabando lleguen a las personas, abran su corazón para que esta palabra produzca en ellos el querer como el hacer por su buena voluntad. Señor, te damos la gloria y la honra a ti. Agradecemos que nos permitas grabar estos mensajes para la iglesia y para todos aquellos que los miren. En el nombre de Jesús, amén y amén.